ahora sí ya es hora. 1:10, punto. Muchas gracias a todos por venir. Como creo que saben, casi todos, esta es la última plática de este semestre de una serie que llamamos Divulgae, que son pláticas cuasi divulgativas para que sean útiles para los estudiantes de todos los semestres. Pero lo más importante que les quiero decir para empezar es que, si no lo saben, es parte de un programa que llamamos GAE, por Gravitación de Altas Energías, que es para orientarlos a ustedes como estudiantes, o que sean estudiantes de física los que están acá, a que si acaso les interesan estos temas, por la parte teórica, pues sepan cómo iniciar su camino hacia allá, en particular hacia la investigación de la mejor manera posible. O sea, tratamos de darles a ustedes todos los consejos que hubiéramos querido que nos dieran a nosotros. Entonces, si no han visto todavía nuestro rollo, les sugiero que visiten, tenemos una página en Facebook, GAE UNAM, así todo corrido, o tenemos un sitio también en internet, las direcciones están en los carteles, por ejemplo, o en los correos. Entonces, bueno, si no han visto eso, vean nuestro rollo porque creo que les puede ser útil. Pero bueno, ahora entrando en materia, el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Juan Carlos Degollado, y para aquellos de ustedes que todavía no tengan el gusto de conocerlos, se los presento. Él, Juan Carlos, hizo su licenciatura aquí, entonces fue compañero aquí en la facultad, entonces fue compañero de ustedes, nada más separado no por el espacio, sino por el tiempo. Y luego hizo su maestría y doctorado aquí al lado, o de hecho aquí al lado, en el Instituto de Ciencias Nucleares, aquí también en la UNAM. Terminó su doctorado en 2010 y luego trabajó como investigador postdoctoral en el Instituto de Astronomía. Y después, durante 2 años, como investigador postdoctoral en Portugal, en la Universidad de Aveiro, ahí dentro del grupo de gravitación. Después regresó a México en 2014 con una plaza como profesor en la Universidad de Guadalajara. Y a finales de 2015, principios de 2016, se mudó al UNAM nuevamente. Volvió a su alma mater. Al Instituto de Ciencias Físicas, en este caso, que es el que está en la sede de la UNAM en Cuernavaca. Entonces, desde entonces, tiene una plaza ya como investigador. Les cuento también que Juan Carlos es experto en relatividad general, o sea, hablar de temas de gravitación, y en particular su énfasis de su especialización es precisamente relatividad numérica, que es este asunto de resolver las ecuaciones de Einstein con computadoras, usando supercomputadoras, y ese es el tema del cual nos va a hablar hoy. Por cierto, respecto a la plática de hoy, esta serie de pláticas tiene la intención de ser muy interactiva, bastante informal, entonces sobre la marcha, con toda confianza, alcen la mano y pregúntenle de una vez a Juan Carlos que lo interrumpan. Tenemos bastante tiempo también para preguntas al final, pero si de una vez vamos aprovechando sobre la marcha el tiempo, también está bien. Y bueno, la última cosa que les digo es que Juan Carlos es como ven, un joven investigador y además es muy activo, entonces es justo un perfecto ejemplo del tipo de contrataciones que UNAM necesita más, y también que es incentivo para ustedes de prepararse para llegar a estar en esta situación. Entonces, bueno, por todas esas razones, pues es un gran gusto para nosotros tener aquí a Juan Carlos el día de hoy, y les pido por favor que lo recibamos con un caluroso aplauso. Bueno, pues me gustaría agradecer la invitación y también me gustaría decirles que efectivamente este tema de agujeros negros, probablemente habrán escuchado que el Premio Nobel de 2017 fue otorgado a 3 personas por la detección de ondas gravitacionales. Pues resulta que estos temas de los que les voy a hablar están muy relacionados con ese premio. No es que nos los hayamos ganado, pero el asunto que les quiero pasar es que es un tema de frontera. Entonces, esto también va a servir como un pretexto para mostrar un poquito de relatividad general. Y lo primero, pues, es definir qué es lo que vamos a estudiar. Un agujero negro. Un agujero negro es un objeto, es una región ahorita vamos a ver que es una región del espacio-tiempo, pero es de los objetos más extremos que existen en el universo, en el cual la atracción gravitatoria es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de él. Una pregunta que siempre surge es, bueno, si es un agujero negro, la luz no puede escapar, entonces ¿cómo lo podemos ver? Si vemos las cosas, porque la luz nos refleja, la luz se refleja en el objeto y llega hasta nuestros ojos. Si algo no puede escapar de un agujero negro, pues entonces no habría posibilidad de que nos llegara esa luz. Por eso es el nombre de negro, porque no lo podremos observar. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos, cómo le hacemos para detectar agujeros negros? Bueno, pues resulta que actualmente, gracias a la detección de ondas gravitacionales,
sabemos que existen estos agujeros negros allá en el espacio exterior y tenemos una confirmación directa de que existen. Antes se hacía mediante detecciones indirectas, a través de la materia que estaba a su alrededor. Al momento de caer, se calentaba muchísimo, emitía en cierta radiación y esa radiación era lo que se detectaba, radiación electromagnética, que podía ser principalmente rayos X o infrarrojo, pero no se tenía una detección directa de los agujeros negros. Entonces, esta detección de ondas gravitacionales es importante no solo porque nos muestra que las ondas gravitacionales existen, sino que también nos dice que los agujeros negros están ahí. Bueno, vamos a empezar entonces con un fenómeno, con la relatividad especial. ¿Cómo empieza relatividad especial? Pues uno de los postulados de la relatividad especial es que la velocidad de la luz es constante. Pero eso que vamos a hablar de un poquito de historia. Resulta que los fenómenos eléctricos y magnéticos se tenían muy bien entendidos por separado. Antes de Maxwell, Faraday, Ampère, Biot-Savart conocían muy bien estos fenómenos eléctricos, fenómenos magnéticos. Sabían que cuando mueves un imán, un campo magnético, lo pones en movimiento, produces un campo eléctrico y viceversa. Pero siempre se mantenían por separado. Fue hasta la unificación de Maxwell en donde se entendió que existe algo más general, que es un fenómeno electromagnético que involucra a estos dos campos, estos dos fenómenos. Y como resultado fue que la luz que nos llega, es un caso particular de un fenómeno electromagnético y que se propaga con velocidad finita. Eso no lo percibimos en la vida diaria. Uno enciende la luz y pareciera que es instantáneo el momento en que encendemos y nos llega la luz. Pero resulta que no, tiene una velocidad finita de propagación. Es muy grande. ¿Qué tan grande? Pues miren, ahí están los números. 300,000 kilómetros por segundo es la velocidad a la que se propaga la luz. Y un avión en modo crucero, de estos que utilizan para atravesar el Atlántico, en esas mismas unidades es de apenas de 0.2. La velocidad del sonido es de 0.3. Entonces vean los diferentes órdenes de magnitud que hay entre la velocidad de la luz y estos fenómenos que nosotros consideramos rápidos. ¿No? Decimos, un avión se mueve muy rápido y eso lo vemos comparando las velocidades con los autos, ¿no? Las velocidades usuales. Entonces, eso para nosotros, para la vida cotidiana, es una velocidad muy grande. Pero fíjense que comparado con la velocidad de la luz, pues es muy pequeño. Por eso es que los fenómenos que involucran a la luz nos parecen instantáneos. Pero la gran aportación de Maxwell, además de la unificación, fue el decir que la luz es un fenómeno electromagnético y que se propaga con velocidad finita. Resulta que las cosas en los tiempos de Maxwell también estaban separadas los fenómenos mecánicos. Bueno, después de Maxwell se separaron los fenómenos electromagnéticos y los fenómenos mecánicos. Había una teoría, la teoría electromagnética de Maxwell, que describía muy bien el electromagnetismo ya como una unificación, como un ente unificado a la luz. Y había otra rama de la física que explicaba muy bien el movimiento de partículas, la dinámica de partículas, y eso estaba dado por las leyes de Newton. Incluso la gravitación newtoniana, todo funcionaba muy bien por separado. Resulta que una de las consecuencias de la dinámica de Newton es la adición de velocidades. Uno aprende en los primeros semestres cómo sumar velocidades. Cuando estás en un sistema de referencia que se está moviendo, vamos a pensar en esa imagen. Lo que representa es un carro de tren que se está moviendo con una velocidad v0. El personaje A se está moviendo con una velocidad de 4 metros sobre segundo con respecto al carro. Lo que nos diría la visión newtoniana es que la velocidad que va a medir un observador que está fijo, que no se está moviendo sobre el carro, yo, por ejemplo,
mediría una velocidad que es v0 más el 4 metros sobre segundo. Si el personaje B se mueve en dirección opuesta, entonces la velocidad que yo mediría pues sería v0 menos 4.4 metros sobre segundo, ¿no? Esa es la adición de velocidades newtoniana. Y pues, suena bastante lógico y uno pues lo percibe. Si uno va sobre un auto y otro auto viene con una velocidad opuesta, de repente parece inmóvil si coinciden en las velocidades, ¿no? Esa suma de velocidades es bastante intuitiva. Sin embargo, cuando se hacían experimentos con la luz, pues decían, a ver, si yo mando a la luz en un sistema de referencia que se está moviendo, entonces la velocidad de la luz que mediría un observador en reposo sería el c, el 300 kilómetros sobre segundo, más la velocidad de lo que lo está transportando, de acuerdo a esta imagen, ¿no? Una suma de velocidades. Si en cambio lanzara la luz en sentido opuesto, de tal forma que se restara, entonces el observador en reposo mediría una velocidad menor. Eso tiene bastante sentido desde este punto de vista, ¿no? Pero resulta que se diseñaron muchos experimentos para encontrar esta diferencia de la velocidad de la luz con respecto a un observador que estaba fijo en la Tierra. Otra cosa que apareció cuando Maxwell postuló que la velocidad de la luz era finita y que se encontraba mediante el electromagnetismo, es que es una onda. Las ondas, en este entonces, se pensaba que necesitaban un medio para propagarse. Cuando uno perturba la superficie de un estanque, pues se producen ondas y esas ondas se propagan sobre el agua, sobre la superficie. Cuando tienes una superficie plana, una sábana, y la perturbas, se producen ondas, pero esas ondas se propagan por la sábana. Las ondas en principio se pensaban necesitaban un medio por el cual propagarse. Las ondas de sonido, ahora que yo estoy hablando, les están llegando porque son perturbaciones del aire que se propagan y llegan hasta sus oídos. Después perturban los huesecillos que tienen en el oído y entonces hay comunicación. Pero el asunto es que se pensaba que las ondas necesitaban un medio en el cual se debían propagar. Y entonces alguien dijo, bueno, si la luz es una onda electromagnética, ¿cuál es el medio en el que la luz se propaga? Y entonces surgió esta idea, se revivió esta idea del éter, el éter griego, esta cosa que estaba en todo el espacio, todos estábamos inmersos en el éter, y entonces era con respecto a ese éter en el que se movía la luz con esa velocidad, 300 kilómetros por segundo. Entonces, estos experimentos de los que les platiqué estaban diseñados para medir diferencias entre la velocidad, el valor de c, 300 kilómetros sobre segundo, con respecto a ese éter. Entonces, si lanzaban un rayo de luz en contra del movimiento del éter, si pensamos que en un experimento sobre la superficie de la Tierra, pues la Tierra está rotando. Si está rotando, está arrastrando el éter con respecto a ella, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos diseñar un experimento en el que lancemos luz y haya suma y resta de velocidades? Pues lanzando simplemente luz en la dirección en la que rota la Tierra y luz en dirección opuesta, ¿no? Entonces, ahí estaríamos diseñando un experimento semejante a este, en donde la Tierra es el equivalente a este riel, a este tren, ¿sí? Pues resulta que no se encontró ninguna diferencia. La velocidad de la luz siempre tenía el mismo valor. Siempre se encontraba ese valor. No importaba si la mandaban así, si la mandaban así, si la mandaban así. Siempre se medía el 300 kilómetros por segundo. Eso era un hecho experimental. Y entonces fue Einstein que se dio cuenta de que la luz, al ser un fenómeno electromagnético, en el electromagnetismo había campos en movimiento, campos eléctricos en movimiento y campos magnéticos en movimiento.
ahí como que ya estaba mezclada la noción de cosas espaciales y cosas temporales. Ya se vislumbraba que debían tener un papel semejante. Si recordamos la gravitación de Newton, lo que nos dice es que el campo gravitacional es independiente del tiempo. Una vez que uno pone una partícula, se produce un campo, una región en donde cuando ponga otra partícula va a sentir una fuerza por esta partícula. Esa es la noción de campo, fuerza por unidad de carga o de masa. Pero esto es instantáneo. En el instante en que yo ponga una partícula en presencia de esta va a sentir la presencia de esta, va a sentir el campo. Y eso es lo que nos dice la gravitación newtoniana, no hay dependencia temporal. Pero fíjense que ahí hay un problema, porque resulta que ¿cómo uno podría explicar esta acción a distancia? ¿Cómo podrías explicar algo que no depende del tiempo? Entonces a Einstein esto le causaba mucho conflicto y decía, bueno, pues probablemente la gravedad no es una teoría compatible con el electromagnetismo. Él tenía que apostar por algo y apostó por el electromagnetismo que involucraba el espacio y el tiempo. Entonces lo que él hizo fue postular una teoría, la teoría de la relatividad especial, en la que el espacio y tiempo juegan el mismo papel. Y de hecho, él definió un escenario. Él dijo, vamos a unificar esta noción que tenemos diferente de X, Y, Z y una hora, para decir, miren, en realidad vivimos en un escenario, todos los fenómenos físicos ocurren en algo que llamamos espacio-tiempo, y para especificar un evento en este espacio-tiempo, lo que necesitamos es dar las coordenadas espaciales y el tiempo. Eso tal vez suene muy rimbombante, decir, ay, el espacio-tiempo, ¿no? Pero si lo piensan detenidamente, pues no es tanto. Cuando hacen una cita para verse en algún lugar, no solo tienen que decir el lugar, sino también el tiempo, ¿no? Para venir acá, sabían que era en este auditorio, pero también necesitamos darle la hora, ¿no? Entonces, esta noción de que el espacio y el tiempo debían tener un mismo papel, también es intuitiva, nada más que tenemos que acostumbrarnos a ella. Como una teoría ya bien estructurada, la relatividad especial se basa en dos postulados principales. Uno, pues ya les había dicho que es que la velocidad de la luz tiene que ser constante. Ese hecho experimental que descubrieron que la velocidad de la luz no cambiaba, él lo tomó como un postulado. Eso se toma como un postulado en la relatividad especial. La velocidad de la luz es constante. El otro se le pide prestado a la teoría newtoniana, que es decir, bueno, ¿quiénes son nuestros observadores? ¿No? Que eso es esencial, ¿no? Si alguien va a medir, tenemos que definir primero quién es esa persona que va a medir. Es como la primera ley de Newton. No es una consecuencia de la segunda ley. Al decir que la fuerza es igual a cero, obtengo que una partícula se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Tengo que decir en dónde. Esa primera ley lo que está haciendo es definir los sistemas inerciales. Entonces Einstein, en la relatividad especial, toma prestado esa definición de observadores inerciales, pero no nos dice en ese punto quiénes son. Nos dice que existen. Es posible distinguir a un cierto conjunto de observadores que van a ser los que hagan física, en los que podemos hacer estas leyes de la física. Resulta que eso pasó en 1905, que se postuló la relatividad especial. Los experimentos para medir la luz ya estaban a principios de los 900, más o menos 5 años. La relatividad especial surgió en 1905. Pero todavía seguía esta espinita de que la acción gravitacional no podía ser una acción instantánea. Porque no es aceptable, uno no se cree
que una partícula pueda sentir la presencia de otra inmediatamente. Debe haber un intercambio de información. Una de las consecuencias de los postulados de la relatividad especial es que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, esta información de que existe esta partícula para esta partícula, pues debía propagarse al menos a la velocidad de la luz. Ese se conoce como el problema de la propagación infinita de información, que es un fenómeno instantáneo. Necesitaba propagarse la información con una velocidad infinita para que instantáneamente éste se enterara. Entonces se dan cuenta, la gravitación newtoniana estaba en conflicto con la relatividad especial. Resulta entonces que Einstein trabajó durante mucho tiempo, y otros, no fue solo él se llevó todo el crédito, pero hay mucha gente que estuvo trabajando en formulaciones matemáticas. De hecho, la formulación actual de espacio-tiempo no la hizo Einstein, la hizo uno de sus profesores, Minkowski. Pero en este intento de buscar una teoría de gravitación que fuera consistente con la relatividad especial, pues hizo que la gente pensara en una teoría que involucrara las dos. Les decía que el problema con la gravedad newtoniana, sabemos que es una de las 4 interacciones, actualmente sabemos que es una de las 4 interacciones fundamentales, pero en ese entonces nada más teníamos esa noción, que es una fuerza que es independiente del tiempo, que depende como el inverso del cuadrado de la distancia, que es proporcional al producto de las masas, y tiene involucrada una constante fundamental, ¿no? Y eso lo postuló en ese famoso libro. Bueno, pues resulta que fue hasta 1915, o sea, 10 años después, en el que aparecen por primera vez las ecuaciones que dan nombre a la relatividad general, las ecuaciones de Einstein, que describen una teoría en la que la gravitación es consistente con la relatividad especial. No hay este problema de velocidad de propagación infinita. Entonces tuvo que pasar bastante tiempo para que apareciera una teoría que involucrara a estas dos, a la gravitación y a la relatividad especial. Y eso pues hace más de 100 años, ¿no? Resulta que para que, además de este problema, pues que era medio teórico de la propagación de velocidad infinita, había problemas experimentales muy particulares en los que la teoría newtoniana no funcionaba. Uno de los más famosos se conoce como la precesión del perihelio de mercurio. Y es que, según la teoría newtoniana de la gravedad, las órbitas que siguen los planetas alrededor del Sol son elipses. Cuando uno hace las matemáticas para resolver la dinámica de los planetas alrededor del Sol, te salen cónicas, ¿no? Y resulta que para los planetas, esas cónicas son elipses, son trayectorias cerradas. Eso es muy importante, trayectorias cerradas. Quiere decir que si el planeta empezó acá, o si empezamos a medir la posición del planeta acá, después de que pase un año del planeta, va a regresar al mismo punto. Es una trayectoria cerrada. Pero resulta que las mediciones de la órbita de Mercurio, había una discrepancia. Minúscula, pero existía. Era lo suficientemente grande como para medirla y como para decir, no es un problema de los telescopios. Puede que haya algo más fundamental. Incluso se postuló la presencia de un planeta que estuviera siempre del otro lado del Sol, de tal forma que afectara la órbita de Mercurio y no fuera cerrada, ¿no? Había muchísimas hipótesis para entender esa precesión de la órbita de Mercurio. ¿Por qué no era cerrada? Bueno, pues resulta que cuando Einstein escribe ese problema en esta teoría de relatividad general, le pega muy bien a las mediciones. Entonces ese fue como que un éxito para la relatividad general, el haber predicho correctamente la precesión del perihelio de Mercurio. Entonces ya casaba muy bien a la velocidad finita de propagación.
Es consistente con los experimentos de la medición de la velocidad de la luz, es consistente con la medición de las órbitas de Mercurio. Otra cosa que predice la relatividad general era que los rayos de luz no siguen trayectorias rectas. Cuando yo enciendo el láser y si pudiera trazar una línea, si pudiera ver aquí, imaginemos que ponemos humo, no podemos ver podemos ver bien la trayectoria y pues diríamos que es una línea recta. Y eso lo hacemos para cualquier tipo de luz. Esto funciona bien porque está colimado. Pero si tuviéramos un láser más potente, pues lo podríamos alargar el alcance y eso seguiría siendo una recta, ¿no? Sobre la superficie de la Tierra, como, pues eso sí, ¿no? No tendría por qué no ser. Pues resulta que cuando ponemos un objeto muy masivo en esa trayectoria, resulta que la luz se curva. Y eso no estaba en la teoría newtoniana, pues la luz era un fenómeno electromagnético, no tenía por qué involucrarse con la gravedad, eran dos cosas separadas. Entonces no tendría por qué curvarse. Pero resulta que eso se medía, y se medía a nivel de las estrellas, porque en los eclipses podíamos ver la posición aparente de una estrella y cuando no estaba el eclipse, cuando se veía el sol, podíamos determinar también la posición real de la estrella y ahí había una discrepancia. Esa discrepancia se entiende, se puede modelar porque la luz está curvando por la presencia del sol. Y eso resulta que también fue consistente, eso lo predecía la relatividad general. Y gracias a eso fue que se hizo famoso Einstein, porque la persona que hizo esas mediciones de la curvatura de la luz fue un astrónomo inglés muy famoso, muy poderoso en ese entonces, Eddington, y él fue el que le dio el impulso a la carrera de Einstein. Aquí también hay que saber conocer a la gente correcta para no solo tener una buena teoría, sino conocer a la gente correcta. Otra de las cosas que predice la relatividad general es que el tiempo no ocurre de la misma forma. Resulta que eso también se puede medir. Si nosotros estamos aquí sobre la superficie de la Tierra, el tiempo no transcurre de la misma forma que si nos vamos a 250 kilómetros allá arriba, porque hay un cambio debido a la atracción de la Tierra. Y eso ustedes dirán, ay, pues qué chistoso, ¿no? ¿A poco es cierto? Pues tan es cierto que la ubicación del GPS, cuando abrimos Google Maps, nos podemos localizar con esa precisión gracias a que el GPS hace correcciones relativistas de la posición, del tiempo. Entonces el GPS funciona mediante triangulaciones con satélites y manda señales y permite determinar nuestra posición. Si no estuvieran bien sincronizados esos satélites con nuestro teléfono, entonces habría una gran discrepancia. Entonces, esa es una de las pruebas así muy padres de la relatividad general y que podemos ver, que podemos casi tocar, ¿no? Pues uno está súper acostumbrado a utilizar el GPS y es importante saber que si no tuviéramos una teoría que describiera bien cómo funciona el tiempo, cómo transcurre el tiempo en presencia de un campo gravitacional, entonces no funcionaría. Otra de las cosas que predice es el colapso gravitacional. ¿Qué es el colapso gravitacional? Bueno, pues vamos a hablar de la vida de las estrellas. No chismes, sino cómo evoluciona una vida, ¿no? Una estrella se forma porque una nube de gas se comienza a acumular. Las nubes de gas están en el universo y tienen momento angular, entonces están rotando. Pero si están rotando, pues están acumulando y por su fuerza gravitacional de repente ya no se quieren separar y entonces forman una bola. Eso es básicamente una estrella, una bola. Pero una bola que se forma por la atracción gravitacional del propio material. Pero esto que está rotando también pues está caliente, ¿no? Cuando hay movimiento hay fricción. Si ustedes agitan, se frotan las manos, saben que con el movimiento están produciendo calor, ¿no? Ese calor es energía. Pues resulta que en esta formación de estrellas, cuando se calientan,
pues comienza a haber una fuerza que tiende a separar a la estrella, se llama presión de radiación, que tiende a separarla, mientras que la gravedad tiende a unirla. Entonces una estrella se forma porque existe ese equilibrio entre la presión de radiación y la atracción gravitacional. El Sol funciona o nos alumbra porque gracias a esa presión de radiación surge porque se está transmutando, está cambiando hidrógeno a helio. Entonces en este cambio se está liberando energía. Y esa energía que está produciendo la radiación que evita que el Sol se colapse por su propia gravedad, entonces es lo que lo mantiene. Y eso pasa con todas las estrellas. Pero resulta que el Sol fue particular porque se formó de una nube con cierta masa. Hay otras estrellas que se forman de nubes más grandes o más pequeñas, ¿no? Imagínense entonces que tienen una nube que era más grande que la nube inicial que formó el Sol. Entonces esto comienza a atraerse gravitacionalmente y el combustible, que es la transmutación de hidrógeno en helio, se les comienza a terminar. O sea, ya no hay hidrógeno para cambiarlo a helio. Entonces ya se quedan con una estrella de helio nada más. Pero eso pues quiere decir que hay un desequilibrio de fuerzas, ¿no? Ahora la atracción gravitacional va a vencer a la presión de radiación. Ya no hay. Entonces lo que pasa es que la estrella se colapsa, se hace más compacta. La misma masa de la progenitora sigue estando ahí, ¿no? Pero ya no hay una presión de radiación. Ahora ya nada más hay la atracción gravitacional. Bueno, pues esa es básicamente la vida de las estrellas. Las estrellas están transmutando material, elementos, para formar todos los elementos que conocemos, todos los elementos de la tabla periódica. Esto que escuchamos de que somos polvo de estrellas, además de poético, es cierto. Nos formamos de los elementos que se produjeron en las estrellas. Pero si la nube progenitora era muy grande, entonces va a llegar a un punto en el que ya no va a existir una presión de radiación, y entonces estas estrellas se van a colapsar. Pues resulta que allá afuera existen nubes de polvo que forman estrellas muy grandes, y unas de las más, cuando pasa el colapso de que la estrella ya no se sostiene por su presión, lo que ocurre es una gran explosión que se conoce como supernovas. Esa la habrán escuchado porque incluso hay registros chinos en donde se veían la explosión de una supernova. Entonces, esta vida de estrella, la muerte de una estrella ocurre así, cuando se le acaba su material y entonces colapsa. Pero no todas las estrellas van a terminar así, ¿no? Nuestro Sol, por ejemplo, cuando termine su combustible, lo que va a hacer, pues va a formar una estrella más chiquita, nada más una enana blanca. Pero si la nube progenitora era muy grande, entonces la atracción gravitacional hacia el centro va a ser muy, muy grande. Y eso, de repente, como dice ahí, va a continuar colapsándose hasta formar un hoyo negro. Pero no les he dicho qué tiene que ver esto con un hoyo negro. Bueno, pues vamos a introducir algo que se llama la velocidad de escape, que su nombre lo dice todo, pero vamos a explicarlo. Imaginemos ahí está una bala de cañón que se está lanzando sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Si se lanza con una cierta velocidad pequeña, entonces va a seguir un tiro parabólico y va a caer por acá. Si se lanza con una velocidad mayor, entonces va a recorrer una distancia mayor, pero va a seguir cayendo. Si se lanza con una velocidad mayor, entonces va a caer continuamente. Y eso, pues vamos a haber formado un satélite, ¿no? Es una velocidad orbital. A ese límite de velocidad, cuando ya formamos el satélite, se llama así, velocidad orbital. Pero ¿qué pasa cuando lanzamos la bola de cañón con una velocidad mayor, de tal forma que supere la velocidad orbital? Entonces va a escapar, ¿no? Velocidad de escape. Va a escapar de la atracción gravitacional. Y esa velocidad es la mínima que necesita un cohete para escapar de la atracción gravitacional. Es lo que le tenemos que poner acá. Ahora, ¿de qué depende
esa velocidad de escape? Pues depende de la Tierra, depende principalmente del tamaño del objeto en el que estemos. En esta tabla se muestra la velocidad de escape, está normalizada a unidades de masa terrestre, para no estar aquí utilizando 10 a la 33 kilogramos y luego 10 a la 40, no estar utilizando tales números. Entonces se utilizan unas unidades en el que la Tierra tiene una masa 1. Entonces el Sol en estas unidades tiene esta masa. La Luna, que es más chiquita en términos de masa, tiene esta masa. Aquí está el radio y aquí está la velocidad de escape. Entonces la velocidad de escape para la Tierra es eso, 11 kilómetros por segundo. Para la Luna, que es más pequeña, la velocidad de escape es más pequeña. Para el Sol, que tiene una masa mucho mayor, la velocidad de escape es mucho mayor. Entonces, esta imagen que tenemos en las películas de que va el astronauta y va flotando, tiene que ver con la velocidad de escape. Si brincara a una velocidad mayor que esa, que no es muy difícil, entonces sale disparado de la Luna, ¿no? Con el Sol pasa al revés. Allí nos sentiríamos además súper pesados y sería muy difícil escapar, ¿no? Entonces depende de la masa del objeto del que queremos escapar. Bueno, pues este señor Laplace, que es bien conocido por muchos de ustedes, dijo, bueno, ¿qué pasaría si la velocidad de escape es la velocidad de la luz? Él se imaginó en ese entonces un cuerpo celeste en el que la velocidad de escape coincidiera con la velocidad de la luz. Entonces él dijo, pues si es la velocidad de escape es justo esa, cuando yo lo vea, ¿cómo lo voy a ver? Negro, ¿no? Porque la luz no va a poder escapar. Él le llamó estrellas oscuras y esa es la primera noción que tenemos de un agujero negro desde la visión newtoniana, ¿no? Pues resulta que en un agujero negro la velocidad de escape coincide con la velocidad de la luz. Pero a ver, si esto me lo creyeron en términos newtonianos, entonces ¿para qué sirve la relatividad, no? Si ya existían, entonces ¿qué hay de nuevo? Pues eso tiene que ver con las recientes detecciones y son las ondas gravitacionales. Eso lo puse de forma poética de la sinfonía producto de la interacción de dos agujeros negros, porque resulta que somos muy afortunados resulta que las ondas gravitacionales que podemos detectar, o que se detectaron, cuando uno las transforma a sonido, se pueden escuchar, están en el rango audible. Entonces por eso uno hace la analogía de ondas gravitacionales más con sonido que con cualquier otra cosa, porque justo evolucionamos de tal forma que nuestros oídos pueden percibir ese rango de frecuencias en el que podemos medir las ondas gravitacionales. Entonces por eso se habla de sinfonías. Bueno, empecemos ahora definiendo una onda gravitacional. Dentro de esta perspectiva de que el espacio-tiempo es un escenario en donde ocurren los fenómenos físicos, pues tenemos que decir entonces primero cómo es la interacción gravitacional. Y para esto vamos a ayudarnos de un experimento que ustedes seguramente ya han visto. Y imaginemos una sábana completamente lisa. Sobre la sábana vamos a poner una pelota de boliche. ¿Qué le va a pasar a la sábana? Se va a curvar, ¿no? Ahora imaginemos que lanzamos una canica. No radialmente, porque si no, no vemos nada, eso es muy rápido, ¿no? Sino que la lanzamos con cierta velocidad tangencial. ¿Qué es lo que va a hacer la canica? Pues va a dar de vueltas, ¿no? Va a seguir una trayectoria en esta sábana. La trayectoria natural, nosotros simplemente ya no estamos ejerciendo ninguna fuerza, nada más le dimos una velocidad inicial y ya la propia trayectoria, la propia sábana le está diciendo cómo moverse a la canica. ¿Sí? Pues ahora imagínense, nosotros lo vemos desde fuera y sí, pues claro que eso es lo que tiene que pasar, pero pensemos en que no lo podemos ver de fuera, sino que somos tan pequeños que vivimos sobre la superficie de la pelota de boliche.
y no podemos percibir a la sábana. Nada más vemos a la canica. Y vemos a la canica entonces dando de vueltas, ¿no? Y eso, pues no es lo mismo que ver a la luna dando de vueltas alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. Pues resulta que sí, matemáticamente es equivalente. Y esa es la explicación que nos da, esa es la analogía en relatividad especial, tener este escenario, este espacio-tiempo, el escenario donde ocurren, es la sábana. Y la pelota de boliche, los cuerpos, están causando curvatura en este espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces cambiamos nuestra noción de fuerza, ya no se habla actualmente de una fuerza gravitacional en los términos newtonianos. Bueno, en los primeros semestres sí, ¿no? Hay que empezar paso a paso, no les vamos a enseñar relatividad general desde el primer semestre. Principalmente porque no tenemos las herramientas matemáticas, ¿no? Intuitivamente no es tan complicada, pero las matemáticas que necesitamos sí se requiere experiencia para adquirirlas. Entonces, por eso es que la llevan hasta sexto semestre. Pero siempre pueden venir a charlas como esta. Bueno, resulta que las ondas gravitacionales las entendemos como perturbaciones en este escenario, en esta sábana. Si nosotros, una vez que la sábana está deformada por la pelota de boliche, le damos un tironcito, pues se van a formar ondas, ¿no? Pues esas ondas serían el equivalente a ondas gravitacionales. Y de hecho, cualquier cosa que se acelere en el espacio-tiempo con masa, cualquier cosa, cualquier objeto material, si se acelera en el espacio-tiempo va a producir ondas gravitacionales. Una onda gravitacional es una perturbación en ese espacio-tiempo. Ahora, ¿qué fue lo que midieron y qué midieron? Pues esa imagen también ya ha dado la vuelta al mundo muchas veces y en las redes sociales también. Y es que los interferómetros los detectores de ondas gravitacionales son interferómetros. A ver, vamos a ver, ¿qué es un interferómetro? ¿O cómo funciona el paso de una onda gravitacional? Cuando pasa una onda gravitacional, resulta que va a interactuar con el material, con el objeto que queremos medir, con nuestro detector. Así como cuando medimos luz, pues ¿qué es lo que ponemos? Ponemos un fotodetector, ¿no? Y lo que pasa para medirla, pues es que la luz interacciona con nuestro detector. Si quisiéramos medir polarizaciones, pues entonces ponemos un polarímetro y nos damos cuenta de la polarización de la luz, ¿no? Pues los detectores de ondas gravitacionales pasa algo semejante. Y es que durante el paso de una onda gravitacional, los cuerpos se hacen más anchos o se estiran. Ese es el efecto. Imaginemos un anillo de partículas y pasa un anillo de partículas acá y pasa una onda gravitacional. No la vamos a ver porque es en el espacio-tiempo. Acuérdense, nosotros vivimos, no percibimos la sábana, únicamente vemos sus efectos. Con el paso de una onda gravitacional, lo que va a pasar es que ese anillo se va a estirar o se va a encoger en una dirección. Ahora, pensemos en que ponemos un interferómetro acá. Un interferómetro no es otra cosa. Bueno, esto es muy simplista, es mucho más complicado, ¿no? Lo que pasa en un interferómetro es que tenemos un rayo láser que se lanza en una dirección. Aquí hay un separador, que el rayo láser lo separa en esta dirección y en esta dirección. Aquí hay un espejo y aquí hay otro espejo. Si estos miden lo mismo, si los brazos tienen la misma longitud, entonces la luz va a viajar hacia el espejo, se va a reflejar y acá la vamos a detectar pues al mismo tiempo, ¿no? No va a haber un patrón de interferencia. Es decir, las crestas de la onda de luz del rayo láser van a coincidir con las de este lado. Pero ahora imagínense que este brazo se encoge. Entonces la luz ya no va a viajar el mismo camino, ¿no? Y lo que vamos a detectar pues va a ser un patrón de interferencia. Eso es lo que le da el nombre a esto.
detectores, ¿no? Interferómetros, porque lo que medimos son las diferencias de fase en la luz. Eso que les dije de que imaginemos que se encoge, pues es lo que pasa cuando atraviesa una onda gravitacional. Viene una onda gravitacional, encoge uno de los brazos y alarga el otro. Y así sucesivamente, durante el paso de la onda gravitacional. Entonces lo que se mide es un patrón de interferencia. ¿Por qué fue tan difícil? Si la relatividad general se postuló en 1915, las detecciones de ondas gravitacionales comenzaron hace 40 años casi, y no se podían encontrar. Estaban matemáticamente muy bien explicadas, pero pues eso no es una teoría física hasta que lo comprobamos con un experimento, ¿no? O hacemos una medición y es consistente. Cuando no podemos, pues se queda como modelo matemático. El modelo matemático era muy bonito. Teníamos incluso detecciones indirectas de las ondas gravitacionales. Eso les dio un Nobel hace como en los 90, 94, 93, por la detección indirecta. Pero eso, pues como que todavía estaba la espinita de poder medir una onda gravitacional directamente. Por eso es que se desarrollaron, o había muchos esfuerzos para encontrarlas utilizando estos detectores. Les decía que no se pueden encontrar o es difícil porque su amplitud es muy pequeñita. Les dije que se generan porque los objetos se aceleran, ¿no? Ahorita yo me estoy mueve y mueve, pues me estoy acelerando y estoy produciendo ondas gravitacionales. Ustedes ahorita, si mueven su mano, van a producir ondas gravitacionales. Todo el mundo está produciendo ondas gravitacionales. Lo que pasa es que la amplitud es muy pequeña, tan pequeña que es imposible de detectar. Entonces, ¿qué necesitamos para que algo pueda detectar, para que algo sea detectable? Pues pensando en la analogía de que si lanzamos una piedra en un estanque, se producen ondas, ¿no? Si lanzamos una piedra más grande, la amplitud de las ondas es más grande. Si ustedes se avientan, pues van a producir unas ondas más grandes, ¿no? Entonces lo que necesitamos es movimiento de masas grandes, con mucha masa, y movimientos muy rápidos, movimientos acelerados. Eso pues requiere de cosas extremas, y entre las cosas más extremas que hay en relatividad general son los agujeros negros y unas estrellas que son muy compactas, que están formadas únicamente por neutrones, por lo que está dentro del núcleo. Entonces, como que los candidatos principales o primordiales para detectar ondas gravitacionales eran los agujeros negros, ¿no? Todo el mundo le apostaba. Vamos a encontrar ondas gravitacionales producidas por agujeros negros, o al menos esa era la esperanza, ¿no? O por estrellas de neutrones, ¿no? Y pues necesitábamos encontrar una cosa dinámica, ¿no? Porque un agujero negro solito no va a producir ondas gravitacionales. Como tener en electromagnetismo, tener un electrón ahí solito, pues ese no emite, lo tenemos que mover, que acelerar para que haya radiación eléctrica, electromagnética, ¿no? Lo mismo va a pasar en radiación gravitacional. El ejemplo más sencillo, curiosamente, la partícula libre en relatividad general es un agujero negro. Esa es una de las cosas con las que uno se maravilla cuando aprende relatividad general. El objeto más extravagante que se les puede ocurrir, un agujero negro, resulta ser el más sencillo de describir matemáticamente. Quizá es decepción, quizá no, porque dicen, bueno, pues es fácil, entonces debe haber cosas más complicadas, más interesantes. Pues resulta que para encontrar la emisión de ondas gravitacionales es más interesante porque necesitamos la interacción de esas dos partículas libres. Pero la interacción de esas dos partículas libres, pues es otra vez el problema de Kepler, ¿no? Tenemos un cuerpo y otro que se está moviendo alrededor de él, o se están moviendo alrededor del centro de masa, ¿no? Y eso pues es la dinámica de dos agujeros negros. Es cómo van a colisionar. Los agujeros negros no chocan así, ¿no? Sino tienen momento angular, y entonces están bailando ahí contentos los agujeros negros y emitiendo ondas gravitacionales. Esto es, así como se los platiqué, es bonito, es bastante intuitivo, pero pues si queremos hacer física,
para eso nos aventamos 4 cálculos, los análisis y todas las matemáticas que necesitamos, pues es porque necesitamos hacer cuentas, ¿no? Nuestros modelos tienen que estar bien fundamentados matemáticamente. Bueno, las ecuaciones de Einstein que les pinté en alguna de las diapositivas, que les puse los papers, pues se veían bien sencillas, ¿no? T mu nu igual a G mu nu. Eso lo que dicen es que el espacio le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio cómo curvarse. Intuitivamente es sencillo. Les dije que estaban en una notación no muy familiar para todos, que necesitamos matemáticas para entender. Primero la notación. Y luego, ya que lo aprendimos, nos damos cuenta pues, que son de las ecuaciones más complicadas de la física. Son 10 ecuaciones diferenciales altamente acopladas, no lineales, ahí le puse hasta orden 12, y son a segundo orden. Realmente son de las ecuaciones más complicadas que existen en física. Y entonces, pues uno se pregunta, híjole, pues ¿qué hago? Si tengo ya de entrada nada más escribirlas, me va a producir algo así. Eso es un pantallazo de una hoja de Maple, en donde lo que hice fue simplemente tomar las ecuaciones de Einstein y escribirlas. ¿Y qué es lo que dijo Maple? Pues ¿sabes qué? No lo puedo poner en pantalla porque tienen más de 1 millón de términos. Entonces eso a lo mejor puede ser decepcionante, ¿no? Para algunos, para otros al contrario, porque dicen, a ver, teníamos ese problema de escribir las ecuaciones, pero pues deberíamos empezar con un modelo más sencillo. Debemos comenzar, ¿cuál es la vaca esférica en este problema? Pues entonces fue que comenzamos a estudiar la estructura matemática de las ecuaciones de Einstein. No solo nos cruzamos de brazos y dijimos, pues son 1 millón de términos, si no lo podemos escribir, ¿qué esperanzas hay de resolverla? Pues en los 60s, en 64 apareció ese artículo de ese par de personas que dijeron, bueno, pues vamos a comenzar con un modelito de 2 cuerpos en relatividad general. En ese entonces ni siquiera se entendía, se le llamaba relatividad general, era geometrodinámica. Entonces el problema es bastante antiguo, ¿no? Los 60s, 50 años después de que se postuló. Y dijeron, bueno, vamos a considerar el problema de 2 cuerpos y vamos a entender su dinámica. Esa dinámica, pues no es sencilla porque les dije, son partículas libres, pero al momento que se están moviendo y que se van a juntar por su atracción gravitacional, están emitiendo ondas gravitacionales. Y eso es lo que es difícil de modelar porque es un sistema muy dinámico. Entonces estos señores dijeron, bueno, pues vamos a plantear bajo ciertas simetrías las ecuaciones de Einstein y resolverlas numéricamente. Vamos con computadoras. Ahí pidieron una de las computadoras más avanzadas que había en ese entonces, que era del ejército, para variar. Pidieron permiso, hicieron su simulación. Una simulación quiere decir resolver las ecuaciones de Einstein, ¿no? Recuerden, las ecuaciones de Einstein eran un conjunto de 10 ecuaciones diferenciales altamente no lineales a segundo orden. Entonces uno las reescribe, las mete en una computadora y si la computadora es bastante no inteligente, pero tiene los recursos suficientes para alojar las variables, entonces podemos hacer algo. Y resulta que esto fue el inicio de lo que se conoce hoy como relatividad numérica, que es pues, mezclar la relatividad general con soluciones numéricas, utilizando computadoras. Entonces ese se considera el artículo pionero que dio inicio a la relatividad numérica. Y los resultados, ellos estaban súper confiados, decían, sí, claro que se puede resolver, nada más necesitamos mayor poder de cómputo. Fíjense, avanzamos unos poquitos pasos de tiempo, se tardó 4 minutos en cada iteración, ahí va, lo único que necesitamos
es más poder de cómputo. Pues resulta que pasaron 2 años, 5 años, 10 años, 20 años y no se podían resolver las ecuaciones de Einstein para ese sencillo problema. Fue hasta el 2005 en el que se pudo resolver realmente el problema de la colisión de 2 agujeros negros. Ya, relativamente poco comparado con cuando inició, ¿no? Inició en los 60s y fue hasta los 2000 en los que se pudo obtener una solución satisfactoria. ¿Eso por qué pasó? Pues es que se les pasó de entusiasmo a estos señores. Al decir que las ecuaciones de Einstein ya estaban listas para resolverse numéricamente, pasaron por alto muchos detalles matemáticos. Y es que la gente continuaba tratando de resolver las ecuaciones, pero los códigos no funcionaban. Llegaba un momento en el que el error era tan grande que no podía uno creer en la solución. Y eso pues no sabían si era que había un bug en el código, si al momento de discretizar se habían equivocado o incluso si las ecuaciones no estaban bien planteadas. Ahorita podemos, si tenemos un sistema dinámico que sabemos cómo evoluciona, las ecuaciones de Newton son completamente deterministas, ¿no? Quiere decir que si tenemos los datos iniciales podemos decir hacia dónde va a terminar. Eso es que sea un problema bien puesto, bien planteado matemáticamente, un problema de evolución. Resulta que hay problemas que no son así, que si las soluciones iniciales no son parecidas, después de mucho tiempo no tienen por qué ser parecidas. Los sistemas caóticos no son sistemas bien planteados. Pues no se sabía si las ecuaciones de Einstein formaban un problema de valores iniciales bien planteado. O sea, hasta ese punto se llegó, ¿no? De que no me salía la simulación, no podía resolver ese problema, fui avanzando poco a poco, ¿no? En diferentes direcciones. Y fue gracias a eso, a que me fui viendo en diferentes direcciones, fue que surgió la relatividad numérica como un área nueva, ¿no? Uno no habla de química o de una química numérica, más bien utilizan las computadoras para resolver problemas de química, ¿no? Aquí, porque fuimos tan presuntuosos, o fueron tan presuntuosos, de bautizar una nueva rama de la física como relatividad numérica. Pues lo que pasa es que se necesitó el esfuerzo de mucha gente en diferentes áreas para poder resolver ese problema. O sea, no podía ser nada más un relativista, no podían dedicarse un solo relativista a resolver ese problema, ¿no? Necesitabas especializarte en la solución de ecuaciones diferenciales, en métodos numéricos avanzados y además saber de computadoras. Entonces, toda esta gama de conocimiento es lo que te permite hacer simulaciones de este estilo y es como se formó la gente, ¿no? Les digo, matemáticamente la estructura para escribir las ecuaciones en algo que llamamos el formalismo 3+1, que es separar otra vez el espacio y el tiempo, eso matemáticamente es muy bonito y uno lo deja como ejercicio, uno lo hace primero como estudiante como ejercicio, después se lo deja a los estudiantes. Es muy interesante el problema matemáticamente, visto como ecuaciones diferenciales, también se puede entender, se pueden atacar un montón de problemas y computacionalmente también. Bueno, les cuento que las ecuaciones, en este entendimiento de las ecuaciones de Einstein, ¿cómo era que funcionaban? Pues se encontró que no todas tenían la misma característica, sino que había 6 que realmente nos decían cómo se propagaban los datos iniciales y había otras que no. Un ejemplo de esto son las ecuaciones de Maxwell. Ustedes probablemente conocen que hay ecuaciones que involucran derivadas temporales y rotacionales de campos eléctricos y magnéticos. Y hay otro conjunto que involucra únicamente divergencias. La divergencia de B igual a 0 y la divergencia de E igual a 4πr. Esas no tienen el tiempo. Como no tienen el tiempo, se deben satisfacer a todo tiempo. Si algo, ¿qué quiere decir eso? Si algo es solución física, debe satisfacer esas ecuaciones de constricción. Entonces, eso me está constriñendo a las soluciones posibles.
Pues resulta que las ecuaciones de Einstein, esas 10 ecuaciones, se separan naturalmente en 6 y 4. 6 ecuaciones de evolución y 4 de constricción. Esto es importante saberlo porque si queremos evolucionar un par de agujeros negros, pues tenemos primero que decirle que nuestro sistema debe ser un agujero negro, ¿no? Y eso se traduce en resolver a t igual a 0 las ecuaciones de constricción. Eso, pues resulta que matemáticamente se pueden dividir en dos grandes grupos. Las ecuaciones de evolución son ecuaciones tipo onda, que involucran segundas derivadas espaciales y segundas derivadas temporales con un signo de por medio. Forman más o menos la estructura de una hipérbola. Esto en ecuaciones diferenciales se les llamó así, pero ya están bien caracterizadas, ¿no? Las ecuaciones diferenciales se clasifican así: ecuaciones hiperbólicas, parabólicas e hiperbólicas. Pues resulta que las de evolución de Einstein son hiperbólicas y las ecuaciones de constricción son elípticas. Entonces, no solo uno se tenía que especializar en un tipo de ecuaciones diferenciales, sino que al menos en dos, ¿no? Una para resolver los datos iniciales y otra para las ecuaciones de evolución. Para decir que vamos a evolucionar dos agujeros negros, dos estrellas de neutrones, una estrella de neutrones, un agujero negro, un agujero de gusano, lo que sea que quiera evolucionar inicialmente, tengo que resolver las ecuaciones de Einstein. Y para eso necesito unos métodos numéricos que son diferentes que los que necesito para resolver las ecuaciones de evolución. Entonces uno se divierte aquí con las ecuaciones diferenciales, tratando de ver la estructura de las ecuaciones de Einstein. Ahora, ¿qué es lo que hace uno actualmente? Pues ya tampoco es que necesiten uno inventar la rueda, ¿no? Pues ya pasaron desde el 60, ya pasó mucho tiempo como para escribir un código desde cero, ¿no? Ya uno actualmente no se pone a escribir. Para esta detección de ondas gravitacionales se hace una comparación con las simulaciones numéricas. Más adelante les voy a mostrar cómo es que se hace. Pero pues siempre resolver las ecuaciones de Einstein numéricamente no se hace desde cero. Pero sí se recomienda, o uno se los deja siempre como un ejercicio de aprendizaje, es que escribir un código pequeñito para resolver una ecuación, por muy sencillita que sea, la ecuación de onda. Uno escribe el código así en su escritorio, se da cuenta de lo difícil que es escribir, es diseñar un algoritmo para resolver una ecuación diferencial. Aprendes un montón de cosas de esas cosas pequeñitas, de ese problema sencillito, y después ya te puedes aventar al problema grande. Aventarte al problema grande quiere decir resolver esta dinámica utilizando software que ya es especializado y que mucha gente ha desarrollado. Y mucha gente quiere decir grupos de investigación, ¿no? Cuando uno ya conoce bien las ecuaciones de Einstein, la estructura matemática, los métodos numéricos, eres buen programador, sabes supercómputo, entonces ya te formas en grupitos y con esos grupitos vas formando códigos. Esos códigos se fueron desarrollando en diferentes partes del mundo. Antes del 2005, pues ninguno funcionaba. Les dije que este problema se resolvió hasta ese entonces. Y la gente era bastante celosa con sus códigos. No era que yo fuera al Max Planck y pidiera el código de evolución. Pues se reían de mí, ¿no? Decían, pues no, esto es un código de investigación que nosotros desarrollamos. Afortunadamente, más bien, después de que se logró resolver, esto ya se fue expandiendo, que se pudieran compartir estos códigos. Y de hecho hay una herramienta actual que se llama Einstein Toolkit, que lo pueden descargar de internet. Es una herramienta libre en la que se pueden resolver las ecuaciones de Einstein. ¿Cuál es la complicación? Sí, lo pueden ir a hacer, ¿no? Ahorita lo pueden hacer en su laptop, incluso lo hacen en su celular. Pues la complicación es la siguiente. Fíjense, en una corrida típica, que fue esa detección, la de las ondas gravitacionales del 14 de septiembre de 2015, que eso es lo que significa, por si no lo sabían muchos, onda gravitacional, gravitational wave, del 2015, del 09, el día 14.
Ese fue el día en que se detectó esa onda gravitacional. Entonces, cuando uno intenta hacer esa simulación, pues la pones en tu clúster favorito y lo que necesitas es más o menos esto. Ese es el comando que se le da. Dices, pues necesito 98 GB de memoria. O sea, ya en su laptop, si tienen 8, ay, ya son afortunados, ¿no? Entonces, necesitamos ese tipo de... Y correr en 120 núcleos durante casi 6 días, con esa velocidad de GPU, ¿no? Y pues este es el costo computacional, 16,000 horas. Uno medio se espanta cuando ve esas cosas, sobre todo pensando en lo que tiene disponible, ¿no? Dice, pues yo llego a una Pentium, pues no la podría hacer así, pero tampoco es que nos desanimemos, ¿no? Porque afortunadamente estamos en una universidad que hace investigación de frontera y corridas como estas las puede uno hacer fácil en las supercomputadoras que tiene la UNAM. Entonces, parte del trabajar en la UNAM es que uno tiene acceso a esa infraestructura. Ese fue comercial, ¿no? ¿Y qué es lo que hace con estas simulaciones? Pues resuelve las ecuaciones de Einstein y saca los perfiles de ondas gravitacionales. Y para la colisión de dos agujeros negros uno puede hacer configuraciones chistosas, incluso complicaciones, ¿no? Les dije que el más sencillo era dos agujeros negros, dos partículas puntuales. Y dan de vueltas, colisionan y emiten. Están radiando mientras están dando de vueltas. Pero podría pasar que los agujeros negros tienen spin. Entonces ya son partículas que tienen momento angular. Y eso va a producir ondas gravitacionales diferentes. Y acá pues ya pueden poner las configuraciones que se les antojen. Que en principio en la naturaleza no va a escoger los agujeros negros que estén alineados, ¿no? La naturaleza es como es y uno la modela. Entonces el objetivo de hacer estas simulaciones es obtener estos perfiles de onda. Porque estos perfiles de onda van a estar escondidos en los datos que recaba los observatorios de ondas gravitacionales. Esos interferómetros largos, pues lo que están haciendo es recibir señales, pero reciben señales hasta del árbol que se cayó a 2 kilómetros. Esas cosas son muy sensibles. Entonces, lo que se obtienen son muchos datos, muchos datos, así, y uno lo ve y es ruido prácticamente. Entonces, es un arte poder extraer una señal gravitacional de ese ruido. Y para eso es tan importante hacer estas formas de onda. Y de hecho, en el 2013 se hicieron los primeros catálogos de ondas gravitacionales. Uno hace estas simulaciones, resuelve las ecuaciones de Einstein para diferentes configuraciones y sacas tu perfil de ondas gravitacionales. Y ese se los das a los observatorios y los observatorios lo comparan con sus datos. Dicen, a ver, tengo esta señal, ¿está aquí? No. ¿Está acá? ¿En este intervalo de tiempo? No. Y la van buscando y eso se hace con millones de datos. Es muchísima información la que se maneja en los detectores. Por eso era muy importante obtener estos perfiles de onda. La gente también invirtió mucho dinero y mucho esfuerzo en resolver numéricamente las ecuaciones de Einstein. No nada más era para... Sí, está divertido, pero también necesitamos algo práctico. Y eso práctico era producir estos catálogos para que cuando se obtuvieran cuando se detectaran las ondas gravitacionales, pudiéramos hacer las comparaciones, ¿no? Ahora habrán escuchado que lo que se midió fueron dos agujeros negros del orden de 30 masas solares que se fusionaron, emitieron ondas gravitacionales y este fue el perfil de onda, ¿no? Pero eso lo podemos decir porque lo comparamos con una simulación. Se resuelven las ecuaciones de Einstein con esa configuración, se obtiene un perfil de onda y ese es el que se compara con los datos de LIGO. Ese observatorio se llama LIGO. Entonces, no podemos lanzarnos a medir algo si no sabemos qué es lo que vamos a medir. Esto pasa porque hay mucho ruido en la señal. Las señales, les digo, son datos y pues necesitamos saber, les llaman templates, plantillas de ondas gravitacionales. Por eso siempre va a la par una simulación numérica
con una detección de ondas gravitacionales. Bueno, eso ya se los había dicho, que el Nobel de Física fue otorgado a estas personas, no les había dicho quién, Barry Barish, Kip Thorne y Rainer Weiss, por la detección, por su esfuerzo en el desarrollo de los detectores de ondas gravitacionales. Por eso se los dieron, ¿no? Y resulta que hace poquitas semanas otra vez nos caímos de la silla cuando escuchamos esa noticia. Resulta que en el 17 de agosto de 2017, o sea, penitas, se detectó una señal de ondas gravitacionales, pero que no fueron agujeros negros. Antes había 4 detecciones y todas eran de la colisión de 2 agujeros negros, nada más que tenían diferente masa. Y unos estaban más cerca, otros estaban más lejos. Uno fue porque ya funcionó el otro detector que estaba en Italia. Antes nada más funcionaban los que estaban en Estados Unidos, uno en Luisiana y otro en Washington. La penúltima fue que ya funcionó Virgo y entonces podíamos detectar o decir con una mayor precisión en dónde ocurrió el evento, dónde fue que colisionaron esos agujeros negros. ¿Dónde? Con cierta precisión, ¿no? No es que allí precisamente hay cierta apertura angular. Bueno, esta noticia fue muy importante porque no solo se pudieron detectar las ondas gravitacionales se detectaron una señal de ondas gravitacionales, pero también se les da aviso a los telescopios en óptico y en cualquier radiación electromagnética, en rayos X, en partículas. Y resulta que cuando apuntaron en la dirección en donde se suponía venían, o en donde el modelo predecía que venían las ondas gravitacionales, hubo también un destello de rayos gamma, o sea, hubo una señal, una contraparte electromagnética. Y eso, pues es maravilloso porque nos está diciendo que vamos por buen camino. Eso de las detecciones de ondas gravitacionales de hoyos negros, pues nada más eran los laboratorios de ondas gravitacionales. Ellos serían juez y parte, no hay otro que diga sí, eso que están diciendo lo confirmamos. Ahora sí, y no solo en ondas gravitacionales, sino en óptico, que óptico y en el espectro electromagnético se tiene un montón de experiencia en detecciones, ¿no? Entonces, esta colisión, que fue de 2 estrellas de neutrones, se considera como un parteaguas para la astronomía, porque no solo es el comienzo de la era de astronomía en términos de ondas gravitacionales y contrapartes electromagnéticas. Ya vamos a poder determinar fenómenos que antes esa colisión de estrellas de neutrones no la hubiéramos podido determinar únicamente con el espectro electromagnético, porque eso nos está llegando por todos lados. Entonces fue hasta que se detectó la onda gravitacional en donde se dijo, apunten ahí, que ahí está pasando algo interesante. Entonces fue que se alinearon los telescopios y se obtuvo esa señal, ya me estoy apuntando, se obtuvo esa señal. Entonces, se espera que estas detecciones, estas futuras detecciones, tanto en óptico, tanto en radiación electromagnética como en gravitacional, nos den más información de lo que hay allá afuera. ¿Qué tipo de información? Pues por ejemplo, no sabemos realmente de qué es lo que está hecha una estrella. Esto que les platiqué es el modelo más simple, pero realmente no sabemos si hay estrellas de quarks, si hay estrellas exóticas, algo que se conoce como la ecuación de estado. Y con nuevas detecciones, ahora que podamos hacer estadística, vamos a poder hacer física. Vamos a poder determinar cómo es que se formaron esas estrellas de neutrones, esos agujeros negros, ¿no? Se los plantea así como que existen 2 agujeros negros ahí dando de vueltas. ¿Cómo llegaron ahí? Eso lo vamos a poder determinar con más observaciones cuando tengamos estadística. Y con mejores, ¿no? Y eso es lo que se espera en el futuro. Les decía, esto es un poquito más de detalle de la detección reciente de las estrellas de neutrones. Ya hay modelos para la formación de esas estrellas que colisionaron y formaron no una supernova,
porque no fue tan espectacular, sino no se liberó tanta energía, sino se le llamó así kilonova, ¿no? Las perspectivas también ya se las adelanté, es que vamos a tener una mejor precisión, como vamos a tener más detecciones, vamos a tener más datos, vamos a poder determinar con una precisión mejor la distancia a la que ocurren los fenómenos. Ahorita casi podemos ver en nuestra vecindad, pero con las mejoras que se esperan para los detectores vamos a poder ver, como ya sabemos cómo funciona o ya saben cómo funciona, vamos a poder ver más allá, vamos a poder cubrir un volumen mayor. Vamos a poder probar relatividad general. Yo les dije que relatividad general es la teoría de gravitación, pero pues por aquí hay gente que dice que la teoría de la relatividad no es la teoría última. ¿Qué puede ser? Pues resulta que estas detecciones de ondas gravitacionales en principio nos pueden ayudar para discriminar entre una teoría de gravitación y otra, ¿no? Además de relatividad general hay muchas. Esta es como que la que nos ha gustado más a algunos, pero no quiere decir que es única, ¿no? Uno nunca tiene una teoría final. Tiene algo que le funciona y es hasta donde sus límites se alcanzan cuando comienza una nueva teoría. Probablemente lleguemos a ese punto en el que ya la relatividad general no va a ser suficiente para describir lo que estemos midiendo en términos de ondas gravitacionales. Entonces es una época fascinante, nos tocó vivir en una época fascinante de detecciones y de desarrollo tanto tecnológico como conceptual, ¿no? Bueno, gracias. Gracias Juan Carlos por esta bonita plática. ¿Tienen preguntas para él? Hablamos sobre un experimento donde se supone miden la desviación de un rayo luz, pero no se supone que el electromagnetismo es invariante relativista. O sea, ¿por qué debiera desviarse un rayo? Bien, primero, más que un experimento, como son cosas que no podemos manipular, no podemos agarrar aquí en el laboratorio y hacer un agujero negro, ¿no? O cosas muy masivas. Entonces aquí estamos medio restringidos a observaciones. Y en el caso de la deflexión de la luz, lo que nos dice el electromagnetismo es que la luz es una cosa electromagnética, está formada por un campo eléctrico y un campo magnético. El asunto de la deflexión tiene que ver con la interacción de esa luz, de ese campo electromagnético con el espacio-tiempo. Cuando hay una deformación, cuando platiqué sobre la trayectoria que sigue la canica en la sábana, cuando pones luz ocurre lo mismo. La luz va a seguir una trayectoria natural. Nosotros pensábamos que su trayectoria natural era una línea recta, pero con esta noción de espacio-tiempo curvo, la trayectoria natural de la luz no es una línea recta, sino es algo que se va curvando. Es en ese sentido en el que la luz se curva, no sigue una línea recta. ¿Sí? La trayectoria natural que sigue es la que le dicta el espacio-tiempo. Matemáticamente se conoce como una trayectoria geodésica. Es la trayectoria de mínima longitud o máxima longitud. Pero tal vez la pregunta es sobre la invariancia relativista, que creo que es lo que le está haciendo ruido. Parecería que la opinión es que si se desvía, pues entonces no es invariante relativista porque se desvía, ¿no? ¿Cómo es que es compatible la idea de invariancia relativista y la desviación de la luz? Sí, es más o menos esa tu duda, ¿verdad? Entonces tal vez... Ok, entonces vamos a pensar en trayectorias. Las trayectorias, si yo lanzo una canica,
sobre esta mesa, yo voy a reportar que la trayectoria es una línea recta, ¿no? Pero imagínense que alguien está dando de vueltas alrededor de la mesa. La trayectoria ya no va a ser una línea recta, ¿no? De acuerdo a su observación. Entonces la trayectoria no es que sea realmente un invariante. La luz, la trayectoria de la luz no va a ser invariante ante el observador. ¿Sí? El electromagnetismo como una teoría sí se transforma como de acuerdo a transformaciones que respetan la magnitud de la magnitud de la luz, pero eso no quiere decir que las trayectorias se van a ver igual, ¿sí? Porque eso ni siquiera pasa en mecánica clásica. Las trayectorias no son invariantes. Creo que por acá abajo tienen otra pregunta. Si se detectan así ondas gravitacionales, ¿hay alguna forma de diferenciar entre las que son de agujeros negros y las de estrellas de neutrones que no sea como por observación o algo así? O sea, por rayos gamma o algo que sea óptico. Sí, en principio cuando tienes dos agujeros negros, pues no hay emisión electromagnética, ¿no? Porque no hay luz. Entonces ahí no tienes una contraparte. Pero la forma de caracterizar si ya tienes una cosa gravitacional, una estrella de neutrones o un agujero negro, es que ambas tienen una forma de onda muy característica. La de un agujero negro, la fusión de dos agujeros negros es siempre así. Tiene esta fase que oscila mucho, después una gran explosión y después algo que decae. Eso siempre pasa para agujeros negros. En estrellas de neutrones no pasa así. Pasa que esto es continuo, hay una gran explosión, pero no hay este decaimiento, sino sigue continuo. Lo que quiero decir es que la caracterización de las ondas producidas por estrellas de neutrones y por agujeros negros es diferente desde el principio. Cuando resuelve las ecuaciones de Einstein para ambos modelos, tienes un perfil diferente. Y es cuando lo comparas con las observaciones, es que dices, mira, esta señal que estoy detectando vino de dos agujeros negros que tenían estas características. Pero fue porque hice la comparación. Y eso es muy bonito porque no es degenerado. Depende únicamente para los agujeros negros de la masa de los cuerpos y de la distancia a la que están. Entonces no hay degeneración. No puede pasar que tú detectes un cierto tipo de ondas gravitacionales y se hayan producido por muchos fenómenos, ¿no? Si detectas algo es porque vino de algo muy particular. Y eso lo sabemos resolviendo las ecuaciones, ¿no? Está de acuerdo con nuestro modelo. Yo tengo duda de, dicen que una consecuencia de la teoría de relatividad fue que un objeto puede alcanzar por la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo lo compararon? ¿Cómo puede ser una consecuencia? Porque si lo pensamos de esa manera, es como que la misma teoría de Einstein como que prohíbe llegar a más allá, pues algo que alcance como la velocidad de la luz. Como por ejemplo, cuando dicen que la estrella más cercana está tratando de ¿no? Entonces, si hay algo más que se puede como a la misma teoría de Einstein, pues no va a alcanzar esa velocidad. Pero ¿cómo probamos que no hay nada más que alcance una velocidad? Pues más que se haya probado es que es consistente. Los experimentos que se han hecho, en particular en física de partículas, que es donde puedes alcanzar velocidades muy altas, todas las predicciones de relatividad especial están ahí, se pueden comparar con el experimento. Entonces es ahí cuando creemos que la teoría está bien, porque está de acuerdo con el experimento, ¿no? Y la teoría te dice, el modelo para el movimiento de partículas, que la partícula no puede alcanzar
la velocidad de la luz, una partícula con masa, ¿no? Entonces es hasta donde podemos medir, que será 0.9999999 la velocidad de la luz. Estoy exagerando, ¿no? Pero eso es consistente con los experimentos. Entonces, si hasta ese nivel es consistente experimentos con teoría, te crees la teoría, ¿no? Porque no puedes llegar no se ha llegado a ese límite. No se ha encontrado nada que tenga masa y que se mueva más rápido que la velocidad de la luz en vacío. No sé si puedo añadir algo al respecto, solo para complementar. En el 2011 se dijo que había unas partículas que habían sido detectadas y que eran más rápidas que la luz. Esas partículas se llaman neutrinos y las personas se pusieron como locas porque decían, ¿cómo es posible? Einstein estaba mal. Pero buscaron la forma teórica de diseñar neutrinos que viajaran más rápido que la velocidad de la luz, publicaron un montón de artículos de inmediato, pero todas eran cosas bien esotéricas, como que había dos tipos de gravedad, una que era como la que tú conoces y otra era una gravedad mágica que hacía que los neutrinos fueran más rápido, que tenías que poner más dimensiones, en fin, un montón de ideas que pues no parecían compatibles con todas las demás observaciones. Por otra parte, no podemos, como dijo Juan Carlos, no podemos descartar que existan cosas que puedan viajar más rápido que la velocidad de la luz. Es una cosa completamente lógica. No puedes demostrar la no existencia de algo. Eso es imposible, lógicamente imposible. Entonces lo único que nos toca a nosotros como científicos es estar buscando todo el tiempo hasta que no sé, algún día encuentren algo que se mueva más rápido que la luz y entonces decimos, tenemos que corregir a Einstein de tal o cual forma, con algo menos esotérico que lo que inventaron en el 2011, espero. Y resulta además que la relatividad de Einstein es tan noble que la velocidad de la luz está ahí como parámetro. Si encontráramos una velocidad superior, lo único que se hace es sustituir c por esa nueva velocidad y la teoría sigue funcionando. Y quizás también un complemento a eso que también puede desear por el sentido de tu pregunta, justo en el contexto de lo que decía Juan Carlos de física de partículas, que se pueden acelerar hasta velocidades altísimas, ¿no? Hasta un pelito de rana Carlos de la velocidad de la luz, probablemente sea útil para entender el mecanismo por el cual dentro de la relatividad especial, suponiendo que está bien, no se puede acelerar más de la velocidad de la luz, es porque entre más y más rápido va algo, más energía tiene. Y esta famosa ecuación, que es parte de la relatividad especial, que es consecuencia de la relatividad especial, energía es igual a masa por la velocidad de luz al cuadrado, dice que entre más energía tiene, también tiene más masa. Y entonces cuesta más trabajo seguirlo empujando para que vaya más rápido. Entonces la propia relatividad especial de esa manera es que hace imposible acelerar algo que empieza yendo más lento que la luz, acelerar algo hasta que llegue justo a la velocidad de la luz. Te puedes acercar tanto como quieras, pero no llegar aquí. Y justo ese es el tipo de predicciones que Juan Carlos nos dice que se han verificado, o sea, que las cosas realmente tienen más masa cuando van más rápido, ese justo el tipo de cosas se puede verificar. ¿Alguien más se nos pregunta? Sí, en algunas de las diapositivas venían las masas, comparado con las masas solares de cada agujero negro. Ajá. Lo que era injusto, veía que se suman y es como que se pierden esas tres masas. Esas tres masas es lo que se detectó con las masas. Por así decirlo, es como la detección de las ondas, o esa masa tiene que ver, esa masa que se pierde tendría que ver. Sí, tiene que ver con la cantidad de energía que se liberó en ondas gravitacionales. Se liberaron 3 masas solares en ondas gravitacionales. O sea, es un montón de energía, pero pasó bien lejos. Entonces nos llegó con una cosa bien pequeñita, pero la pudimos detectar, ¿no? Entonces eso lo que nos dice es que se necesitan objetos extremos, se necesita liberar un montón de energía para que lo podamos detectar. Del orden de 3 masas solares. Hola. Hola. Yo tengo una duda relacionada. ¿Cómo saben eso? Es decir, no sé. Es decir, no sé si lo que mide el detector pueda, digamos, de lo que mide puede sacar quizá la energía resultante del choque, ¿no? O la onda final que viene del choque, pero ¿cómo pueden inferir de cuánta masa era cada uno de los agujeros negros? Porque podría haber distintas combinaciones, por decir, no sé, 4 y 6, 5 y 5, 3 y 7, etcétera, lo que sea, pues, para que al final tuviera la energía total. Mi pregunta es, ¿lo hacen comparando la onda que registraron
con el catálogo de computacional que habían hecho, viendo, de 3 y 7 es el que pega, y es así. Sí, y es que no es tan degenerado porque esto ocurre mucho antes, ¿no? Las detecciones se registran desde acá. Entonces, en particular, la masa de los agujeros negros que te produce esta señal es única. No hay degeneración. No puede existir que aquí tengas un agujero negro mucho mayor y aquí uno mucho menor y que te dé este perfil. Entonces, incluso antes del shock ya se puede saber. Sí, es toda la información que tienes acá te es útil. Para el agujero negro final, pues lo que te importa es esto, ¿no? Para determinar la masa y cómo está rotando su spin, lo que te sirve es este pedacito. La distancia te da las relaciones con la amplitud, la distancia a la que ocurrió, y las masas individuales las obtienes de acá. Y si no hubieran tenido, digamos, ese catálogo de cómputos, de simulaciones previas, cuando fue la detección, se les hubiera complicado mucho. No se puede, simplemente no se puede. No, porque desde un principio, bueno, ya se estaban trabajando con catálogos. Esto se puede hacer o se obtiene esta información con la relatividad numérica, ¿no? Ya que resuelves todo el problema completo. Pero pues, la gente no se podía haber cruzado de brazos desde los 60, ¿no? Lo que haces es aproximaciones. Dice, pues yo sé que Newton funciona bien en cierto régimen. Entonces lo voy empujando cada vez más, haciendo aproximaciones que se les llama post-newtonianas y produciendo ondas gravitacionales, catálogos de ondas gravitacionales. Y esos son los que se tenían en los observatorios. Ya hasta que se pudo hacer el problema completo en relatividad numérica, resolviendo las ecuaciones, fue que se dijo, mira, eso que estaban haciendo sí es válido hasta acá. Pero ya tenemos ahora todo el proceso. Entonces ya podemos decir que lo que estaban usando estaba bien. Pasa un poco como las observaciones astronómicas. Muchas veces decimos que la relatividad general es la teoría de la gravitación, ¿no? Y en principio, si quisiéramos describir el movimiento de una estrella o de un planeta, necesitamos relatividad a fuerza. La verdad es que no. Estos efectos tienen importancia cuando ya están muy cerca, cuando tenemos objetos muy masivos, como son agujeros negros, o cuando ya estamos, y de hecho cuando estamos muy pegaditos al agujero negro. Un ejemplo bonito que ilustra esto es que si el Sol se convirtiera en un agujero negro, independientemente de la luz y de la vida que no podría subsistir, nuestra trayectoria gravitacional sería la misma. O sea, no sentiríamos la diferencia. Para ver los efectos de relatividad general necesitamos realmente estar muy pegaditos, ¿no? Y eso fue lo que ayudó para tener estas plantillas de ondas gravitacionales antes de que se pudiera resolver la simulación completa. ¿Más preguntas? Lo de los catálogos, ¿se tiene catalogada alguna medición hipotética para alguna estrella exótica? No sé, por ejemplo, que recién me dieron la de neutrones y que detectaron que, mira, pues estos neutrones, esto era un agujero negro, pero se tienen archivados otros casos. Pues ese es el trabajo que sigue, eso es lo que está caliente ahorita, porque dices, pues yo tengo una teoría exótica, entonces hago la simulación de 2 estrellas raras y doy la forma de onda. Eso es lo que se está haciendo ahorita, actualmente, probando teorías, sacando perfiles de ondas gravitacionales y ver si es consistente con las observaciones, ¿no? Porque cuando se anunció esto, pues inmediatamente salieron teorías diciendo, miren, eso podrían no haber sido 2 agujeros negros, sino 2 estrellas de bosones, o 2 objetos ahí súper exóticos. Y eso quedó ahí. Como que puede ser. Ya después con las demás detecciones ya se ve que no es.
Pero lo que haces, pues es así como funciona la investigación, ¿no? Tú propones algo que en principio describe bien a la naturaleza y quieres tener poder predictivo. Si lo tienes, pues ya la hiciste. Si no, a lo que sigue. Retomando un poco lo que dijeron sobre el 2011, que midieron algo que es así como que extraño, eso fue algo que no fue cierto, porque pues, si fuera algo como verdadero, pues justamente podría pasar algo así como de, rompería más bien hay algunas teorías que descansan sobre esas, de que nada viaja más rápido que la luz, por ejemplo, pues esa la relatividad, y entonces también, como por ejemplo, el principio de causalidad que dice que como nada viaja más rápido que la luz, entonces no podemos viajar atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, si pasara eso, entonces quiere decir que sí podríamos viajar atrás en el tiempo. O sea, si fuera cierto eso, pero pues en realidad creo que fue algo erróneo, ¿no? Sí, eso de la causalidad es estirar mucho la teoría. Pero lo que pasó realmente es que cuando tú detectas o cuando mides velocidades, pues es a través de detecciones, ¿no? Y al hacer detecciones tienes detectores y esos detectores funcionan con equipos electrónicos y la mano humana está involucrada allá. Entonces, en el caso de los neutrinos superlumínicos, lo que pasó fue que uno de los detectores no estaba tan bien calibrado. De hecho, fue un alambre que no estaba bien conectado y eso produjo o dio la impresión de que era una medición de algo que se movía más rápido que la velocidad de la luz. Pero fue una cosa técnica. Ahora tengo dos preguntas, por ejemplo, de los modelados que hay para el agujero, ¿hay también para lo que pasa aquí mismo en el interior del agujero negro o qué tantos tipos de modelados hay para un agujero negro? Uno es el de detectar las ondas gravitacionales que producen, o hay otros que te modelen lo que pasa en el interior o cuestiones así. Y la otra sería, bueno, se han detectado las ondas gravitacionales que nacieron en el Big Bang, en el origen del universo, o por dónde va esa parte de detección de lo que ocurrió en el inicio del Big Bang. Bien, con respecto a la primera pregunta, hay muchos trabajos que están enfocados a decir qué es lo que puede pasar en el interior de un agujero negro. Y es que en el interior del agujero negro tú puedes hacer una fiesta, pero nadie de afuera se va a enterar, ¿no? Porque no puede salir nada del agujero negro. Entonces, en ese sentido, no importa tanto qué es lo que está ocurriendo dentro si está causalmente desconectado del universo exterior, ¿no? Entonces, nosotros como vivimos aquí afuera, pues tal vez no nos hemos interesado tanto en qué es lo que pasa dentro. O sea, puedes hacer modelos de qué es lo que ocurre. Hay cosas muy interesantes sobre conexiones hacia otros universos, universos bebés, cosas exóticas dentro del agujero negro, ¿no? Matemáticamente es posible, se puede hacer, también te diviertes haciendo esas cosas, pero pues hay también que ver qué es, tener cierta perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Te interesa saber, entender qué es lo que podría estar pasando dentro de un agujero negro? Pues órale, uno le apuesta a eso. Pero pues sí hay que tener en cuenta que no está, o al menos no se conoce un mecanismo que te permita conectarlo causalmente con el exterior. Con respecto a la segunda pregunta de las ondas gravitacionales del Big Bang, efectivamente, cuando estaba esta sopa primordial de elementos en donde se formó el universo, pues si les dije que si un cuerpo se acelera, si las masas se aceleran, producen ondas gravitacionales. Pues en ese momento se produjeron ondas gravitacionales, efectivamente. Y esas ondas gravitacionales evolucionaron también conforme el universo se está expandiendo. Y hay fondo, se le llama fondo estocástico de ondas gravitacionales. Lo que pasa es que este tipo de ondas gravitacionales que detectaron y que los detectores de LIGO de estos interferómetros son capaces de medir,
están en un rango de frecuencias muy característico. Es como el espectro electromagnético, sabes que tenemos visible, microondas, rayos X, está dividido por sus frecuencias, ¿no? No vas a utilizar un detector en óptico para algo de microondas, porque simplemente no vas a medir, ¿no? Con las ondas gravitacionales pasa lo mismo. Estos detectores están enfocados para cierto rango de frecuencias y las ondas gravitacionales primordiales están en otro rango de frecuencias, que también pues sabemos que, esperemos que existen, pero son otro tipo de detectores que están enfocados para medir en ese rango de frecuencias. Y eso tiene que ver también con una cosa medio esotérica, que tal vez la hayan visto, que es lanzar observatorios de ondas gravitacionales al espacio. Construir un interferómetro. Esto de la limitación del rango de frecuencias tiene que ver con el brazo, con la longitud del brazo. Los interferómetros que les mostré acá tienen 4 kilómetros. Pero pues ya no podemos hacer cosas más grandes sobre la Tierra, ¿no? Ya no nos es suficiente. Entonces necesitamos salir al espacio y ahí sí podemos hacer un interferómetro más grande. Con un interferómetro más grande podemos obtener frecuencias menores de las ondas gravitacionales. Y es ahí donde podríamos medir directamente las que se produjeron ya sea en el Big Bang o con agujeros negros de masas mucho mayores. Es cuestión de fijarnos en qué es lo que queremos medir. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Qué quiere preguntar? Con respecto al choque de estrellas de neutrones de agosto, ¿se sabe cuál fue el resultado? O sea, si se fusionaron una estrella de neutrones, porque el tiempo que hay un límite para la masa de una estrella de neutrones. ¿Como un agujero negro como resultado del choque o si como una estrella de neutrones más grande? Resulta que por la amplitud de la señal no se puede determinar si el estadio final fue una estrella de neutrones o un agujero negro. Ellos nada más dicen que hubo una explosión en rayos gamma y que se produjeron esas ondas gravitacionales. Pero no se avientan a decir que el resultado final fue un agujero negro o una estrella, porque la amplitud está escondida en el ruido. Pero si hubiera sido esos negros se comen esa luz, esos gamma, ¿no? Que salieron. No, porque acuérdate que los fenómenos esta explosión, este rayo gamma, pues son cosas colimadas que salen a una velocidad muy grande, ¿no? Y no ocurren en el agujero negro, sino ocurren afuerita, en el caso de que se haya formado. Las estrellas de neutrones estaban dando de vueltas, se fusionaron, pero material remanente quedó y eso fue lo que produjo el destello de rayos gamma. ¿Pero esos rayos gamma a qué velocidad viajan? Cercanas a la velocidad de la luz. ¿Pero son más chicos? Sí, siempre. Bueno, es justo la velocidad de la luz, pero se producen un poquito después, ¿no? Entonces por eso llegan. Bueno, es que mi pregunta como tal sería es que esos ahí dijo que se llegaron 1.7 segundos después. Entonces sería que viajan más lento, se produjeron después. Se produjeron después. Porque esto pasó, las ondas gravitacionales es lo que están midiendo acá, pero después se fusionan y se produce esta emisión, ¿no? ¿Sí? Ondas gravitacionales, ya que se fusionaron, entonces sale el destello de rayos gamma. Entonces prácticamente lo que tardó en fusionarse fue 1.7 segundos. Sí. Pero solamente... Más que en fusionarse, es que cuando decimos eso de que se tardaron en fusionar, se podría entender que es el tiempo en el que estuvieron dando de vueltas. No. Es una vez, cuando estuvieron dando de vueltas, eso lo puedes medir en ondas gravitacionales. Es hasta que se colisionan, cuando tienes esa explosión de ondas gravitacionales, 7 segundos después, mides el destello de rayos gamma. ¿Sí? Pues solo un comentario con respecto a la pregunta que se hizo. Es que la mayoría de las personas tienen la idea de que un agujero negro es como un devorador, un succionador de materia, ¿no? Ahí veo eso, lo absorbo si soy agujero negro. Bueno, creo que eso es una imagen completamente errónea.
como dijo Juan Carlos, en realidad si hubiera un agujero negro en el centro de nuestro sistema solar, pues nosotros en cuanto a la trayectoria sentiríamos exactamente lo mismo y no nos absorbería ni nada por el estilo. Básicamente es solamente un cuerpo con enorme masa. Entonces, por eso es que esa luz que es emitida, pues igual podría, no es posible en agujeros negros, pero si fuera posible, si la teoría permitiera emisión de rayos gamma a fusionarse dos agujeros negros, pues también podrían escapar en principio, pero la teoría nos dice que no va a suceder. Pero podría escapar radiación de ahí de alrededor de un agujero negro sin ningún problema. De hecho, es lo que vemos en el centro de algunas galaxias, que hay algún agujero negro supermasivo y lo que vemos son emisión de rayos X que escapa en dos direcciones e identificamos, ahí debe haber un agujero negro aunque yo no lo pueda ver. O sea, la radiación puede escapar de las cercanías de un agujero negro siempre y cuando no sea emitida ahí adentro del agujero negro, porque de ahí sí ya nada escapa, pero de afuera puede todo el mundo escapar. Esa es Como ven, la última pregunta vale por 3. Tenemos que terminar. Les recuerdo nada más que esta fue la última plática divulgada en este semestre, pero el próximo semestre tendremos otras 3, así que espero que también nos acompañen. Muchas gracias por venir hoy y gracias de nuevo a Juan Carlos. Gracias.